son Constanza Trinidad y Valentina Quiñones. ¿Cómo leer, cómo analizar, cómo comprender los resultados de laboratorio? El objetivo del estudio de laboratorio es conocer cómo está el paciente por dentro. Lo hacen los médicos y obviamente los analistas técnicos en laboratorio a partir de la extracción de ciertas muestras. Tenemos por un lado la muestra de sangre, otro lado la muestra de orina y otro lado la muestra de heces. Esto es un laboratorio convencional, obviamente se toman de distintos tipos, así por ejemplo, que hace un estudio de algún lunar es otra muestra y es otro estudio de laboratorio, o sea, es un mundo muy amplio, pero hoy vamos a hablar de esto, los de rutina. ¿Cuáles son los objetivos de estos laboratorios? Además de conocer la salud del paciente por dentro, conocer, por ejemplo, realizar algún diagnóstico. Si, por ejemplo, la nutricionista hace una anamnesis, preguntas de rutina y dice, este paciente capaz tiene alguna, puede ser celíaco, por ejemplo, entonces se manda a hacer un laboratorio y ahí se confirma o no. Entonces poder detectar una enfermedad y diagnosticarla o descartarla, puede ser otra cosa, cómo evoluciona el tratamiento medicamentoso, ¿sí? O farmacéutico, si está afectando algunas partes de, por ejemplo, las células, y lo vamos a ver, por ejemplo, en las plaquetas disminuidas. Entonces es realmente muy amplio, pero es fundamental que se realice año a año o la frecuencia que te establezca tu médico. Desde el ámbito de la nutrición es fundamental traer un laboratorio. Si ustedes están pensando en acudir a una consulta nutricional, si tienen un laboratorio de este último mes, ya llevarlo, así la nutricionista ya lo tiene, porque de lo contrario nosotros lo que vamos a hacer es, tiene que ir a un médico y que le haga un análisis de sangre, porque de esta manera, además de tomar peso, talla, te tomo los pliegues, yo necesito saber o necesitamos saber cómo está por dentro ese paciente. Claro, y el detalle que ella da recién es que nosotros como nutricionistas no podemos solicitar análisis de sangre, claro. Únicamente lo hace un médico, un médico clínico, ya sea una diabetóloga también, pero nosotros no lo podemos hacer, entonces es buenísimo que la persona ya venga preparada si nosotros ya completamos esta anamnesis como lo está diciendo ella. Claro. Bien, antes de leer, digamos, un estudio o un examen, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todos los pedidos que nos hacen tienen para entenderlos, tienen un rango de referencia. Es decir, a mí me da un valor, pero ese valor se compara con otros estudios, ¿sí? Tenemos un rango de, por ejemplo, si hablamos de glóbulos blancos. Hablamos de lo que es hemograma, que va a estudiar la sangre, la composición de la sangre en sí. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, todas estas cuestiones que es fundamental tenerlo siempre. Por ejemplo, glóbulos blancos tenés entre 4.500 y 10.000. Eso es lo normal. Si a vos te da dentro de ese rango, está bien, es un rango aceptable. Si te da menos, puede ser que algo está pasando en tu organismo, o si te da más, es porque, por ejemplo, tenés alguna infección, estás enfermo. A veces pasa que te da alto y capaz que ese día estuviste alérgico como hoy, te chorreó un poquito la nariz, estás un poco mal, entonces ese tampoco es para asustarse, ¿no es cierto? Después, si tienen, como dijo Coti, alguno a mano y quieren ver, por ejemplo, en el sector de glucosa, lo que estamos hablando de todo esto de la diabetes y demás, es importante la preparación. Vamos a hablar un poquito de la preparación que tenemos que hacer un día antes, porque esas te dicen 12 a 10 horas de ayuno, ¿sí? Según el estudio. ¿Qué uno hace antes? Es comer, si va a hacerse el análisis a las 6 de la mañana, 12 horas antes, a las 6 de la tarde, ya no tenés que comer nada más. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tomar agua, no tenés que hacer ejercicio. ¿Se puede tomar agua? Sí, tomar agua. De hecho, es recomendable porque si está deshidratado el paciente cuesta más encontrar la vena, así que es algo que... Agua sola, no mate. Si te piden, por ejemplo, análisis de orina, también puede venir afectada la orina, o sea, puede haber una alteración en el análisis. Entonces, tomar mucha agua. No hay que hacer ejercicio, por ejemplo, vos decís, a las 7 de la tarde salgo a caminar. No podés caminar porque eso puede influir, puede afectar tus resultados, y lo mismo que el buen descanso, no estresarse, dormir bien, intentar dormir las 8 horas, o a veces pasa que a las 7 ya tenés un poquito de hambre y te querés acostar y ya te quedás tranquilo hasta el día siguiente. Todos los estudios tienen sí o sí que tener una marca, digamos, de qué aparatos usó, qué materiales usaron, y que tiene que estar indicado en el estudio, ¿sí? Es, entre comillas, una trampita para aquel que hace 6 meses no es que se viene cuidando mucho, sabe que en tal fecha tiene y en la última semana se cuida. Los médicos o los diabetólogos que miran tu análisis, lo primero que van a ver es la hemoglobina glicosilada, porque es la que te revela cómo estuvo la glucosa 3 meses antes. Es un poco un mito eso de cuidarte unas semanas antes, ¿cómo viene esta semana si el análisis me sale bien? No, ahí
un proceso que Claro. está ahí marcado y que se ve en el análisis, digamos, ¿no? Eso no podés remendarlo, digamos, de un día para otro. Así que esos valores hay que tener en cuenta que en un diabético, el valor normal para una persona es 7 por 6%. Más de 6%, ya más 7 para un diabético es normal porque, bueno, tiene ya alterada esta glucosa. Pero más de 7% ya sí puede considerarse una posible diabetes o algo que está alarmando al médico más que nada. Entonces eso hay que cuidar, sí, eso es un... Claro, la hemoglobina glicosilada es principalmente para esto de ver cómo está yendo el tratamiento, si el paciente está llevando la dieta, si la metformina está haciendo efecto, si la aplicación de insulina lo mismo, o sea, si está resultando esa medicación. Si bien no sirve para diagnóstico, sirve para el control de la diabetes. Y sobre todo para determinar en qué momento tiene que recurrir, por ejemplo, a pasar a ser paciente insulino dependiente, ¿no? Claro, es cuando Bien. deja de funcionar la metformina porque ya no hay secreción de insulina por parte del páncreas. Además de estos parámetros de glucosa y hemoglobina glicosilada, siempre vemos las columnas de la derecha que nos da primero el porcentaje o los miligramos, por ejemplo, gramos litros de glucosa en sangre, por ejemplo, 0,85. Y al lado, entre paréntesis, los parámetros de normalidad. Estos parámetros van a variar de acuerdo a los laboratorios que usen. Por ejemplo, IPS tiene unos valores y puede cambiar mínimamente con otro, por ejemplo, el CEVAC. Tener en cuenta los parámetros que aparezcan en la hoja. ¿Cuál es el máximo de la glucosa permitido? El valor normal que se tiene en cuenta para todo es 70-100. Ajá. Por ejemplo, acá IPS te dice que el tope es 110. Ujú. ¿Viste? Eso es como... Pero ahí ya cuando el médico seguramente te va a decir, bueno, acá, Ya es ojo, alerta, claro. atenti. Claro. Como te digo, depende de los laboratorios, pero hay consensos internacionales de diabetes que establecen que ya entre 70 y 100 ya es problemático, ya es un azúcar muy ok, alto, o sea, claro. 110 ya excede por demás. Entonces, depende del profesional a cargo, entre 70 y 100 ya es preocupante, ya hay que hacer estudios de rutina para descartar una diabetes o diagnosticarla. ¿Cómo detecto los resultados? ¿Cuál es el ítem que me indica el colesterol bueno y cuál es el colesterol malo? Generalmente hay títulos. Vos, por ejemplo, tenés el sector, como te explicaba hoy, hemograma. Tenés que ver en la parte que dice hepatograma, porque ahí vamos a evaluar cómo el hígado está funcionando, porque todo esto de colesterol, triglicéridos, es metabolizado todo por el hígado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos por una parte todo lo que es bilirrubina, directa, indirecta, colesterol. Y por otra parte tenemos lo que es colesterol total, y ahí ya sí una discriminación del colesterol HDL, LDL, triglicéridos. HDL es el bueno Claro. Si miramos el colesterol total, es la suma entre el malo y el bueno. y el bueno. Entonces me decías, la suma del bueno y el malo, ¿cuál es? El colesterol total. Total. Entonces, si nosotros tenemos solo este dato, no podemos diferenciar si está alto mi bueno o está alto mi bajo, mi malo, digamos. Entonces, el colesterol total, en el caso de los adultos, ¿sí? Ajá. Lo deseable es que sea por debajo de 200 miligramos por litro de sangre. En caso de los niños, por debajo de 170 miligramos litro. Pero bueno, acá radica la importancia de decir, bueno, yo quiero saber si es mi bueno el que está alto o es el malo el que está. Ujú. Entonces, el bueno, como decías, es HDL, son las siglas en inglés, pero básicamente es colesterol de alta densidad. Y en este caso sí, lo deseable es que esté por encima de 60. Esto igualmente va cambiando de mujer y varón, pero en las mujeres, por ejemplo, por encima de 60 y los varones por encima de 50. Y el malo, por otro lado, es el LDL, el colesterol de baja densidad, que este sí tiene que estar entre los valores de 100 y 159 en el caso de este estudio. LDL es como le digo yo, el malo. ¿Cómo combato a la hora de la alimentación? Por un lado vamos a buscar siempre aumentar ese HDL por esta función de barrer Ajá, lo malo. claro. Entonces, ¿qué te vamos a recomendar? Principalmente, que parece contradictorio, pero son los aceites de buena calidad y de manera cruda. Entonces, siempre te vamos a recomendar, por ejemplo, un aceite de oliva extra virgen o un aceite alto oleico de girasol, pero agregarlo crudo en una cucharada, por ejemplo, en la ensalada o en el puré ya hecho, una cucharada, y disminuir el consumo de margarinas, de manteca, de todo lo que sea frito, todas las carnes que tengan exceso de grasa, ¿sí? Todo eso contribuye al aumento del LDL. Por supuesto que se va a recomendar actividad física, el consumo de agua, disminuir, bueno, esto es en caso de los triglicéridos altos, después te doy otras recomendaciones, pero aumentar el consumo de frutos secos y bueno, de frutas y verduras siempre como
principal ítem de la alimentación saludable. Claro, todo esto teniendo en cuenta que las grasas saturadas, trans, es lo que se ve reflejado en lo que es el colesterol HDL y LDL también. Ella mencionó el triglicérido. Los triglicéridos, si bien están dentro del perfil lipídico, hay que también hacer acá hincapié en el consumo de carbohidratos, porque a veces uno piensa que es solo las grasas. Los carbohidratos, esto de fideos, pastas, todas estas cosas, si no se utilizan como energía, van a acumularse como grasa. No siempre, pero a veces si comemos en gran cantidad carbohidratos y no equilibramos con fibra y un poquito de proteínas, entonces acumula y pasa al perfil lipídico, que bueno, esto puede reflejar, en un caso más futuro, si tenemos antecedentes, una patología, en este caso puede ser diabetes también. ¿Cuáles son los valores, los 3 principales que tenemos que tener en cuenta prioritariamente? Al leer el etiquetado nutricional, claro, bueno, principalmente fijarte la porción. Todos los alimentos tienen en la cuadrícula de información nutricional, por ejemplo, en caso de galletitas te dice porción 3 unidades. Nadie mira eso y capaz se come todo el paquete. Entonces imaginarnos que ese es el primer parámetro, que en esas 3 galletitas, ¿qué voy a encontrar? Y ahí podemos mirar primeramente los carbohidratos, que van a aparecer en primer lugar, luego lo que son las grasas totales, y ahí específicamente lo que es grasas trans, que es lo que nosotros evitamos y no está recomendado pero para nada, o sea, ni un porcentaje. Y por último es interesante lo que es el sodio, que siempre aparece por último generalmente, que muchos alimentos parece que no, porque son dulces y tienen mucho sodio, pero por esta cuestión de agregarse para alargar su vida útil. Todos los datos son interesantes, pero depende de cada paciente, cierto ítem ahí de un asterisco tiene que prestar atención. Tenemos esto, desde la parte industrial o del marketing, las letras son muy chiquititas. Y bueno, esto fue uno de los objetivos del etiquetado frontal a partir de estos octógonos, hacerlos negros, llamativos, claro. Y que sí o sí estén enfrente del paquete, pero sí, eso ayuda mucho, pero sí tener en cuenta esto, las grasas trans, los carbohidratos y el sodio. Y ella mencionó lo de las porciones. A veces pasa que uno mira la información nutricional y dice, tiene 500 gramos de sodio, pero las 3 galletitas tienen esa cantidad. A veces pasa que uno piensa que todo el paquete te va a aportar eso y no, hay que ver cuál es la porción, porque ahí ese es otro truquito, sacarlas del paquete, guardar el paquetito y comer las que te dicen, la recomendación, digamos. Por ejemplo, la sal, la presión arterial, eso no aparece acá indicios ni nada. No, porque no es de laboratorio. A través de estos análisis yo no puedo saber si estoy... Claro. Hay, por ejemplo, un estudio que ya es muy específico, eso se pide en casos muy particulares, que se llama ionograma, que ahí podés pedir sodio, potasio, calcio, todos estos minerales, pero en un análisis habitual, anual, no se suele pedir a menos que el médico vea algo muy específico y lo solicite. Claro, que la diabetes, por ejemplo, el gen hereditario se da por el lado de la madre, no del lado del padre. No, la genética puede ser de ambos. Claro. De hecho, no se hacen para el diagnóstico el gen que está en el diabético. Se hizo en estudios de científicos, pero generalmente cuando estás desde niños, en el caso de la diabetes tipo 1, te digo, cuando está desde niños hay un estrés del ambiente que lo va a despertar. Puede ser una infección, por ejemplo. Ajá. Entonces, pero bueno, si está el factor genético, es cuestión de tiempo que se dé. Sí, esto que decís también un poquito del peso. A veces ves una persona súper flaca, que corre, que entrena, que come mal y, nunca engorda, ¿no? Esa persona puede tener indicios de diabetes también, por más que sea flaca, o puede tener algún problema de corazón también, aunque vos no lo veas físicamente. Así que eso también es un mito de que a veces las personas flacas son sanas, claro, pero pueden estar predispuestos a estas enfermedades también. Así que bueno, les damos las despedidas a Valentina y a Constanza y las esperamos el jueves que viene para